Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Es el siglo XI y es también Escocia. Y en esa Escocia que estamos describiendo hay un rey que es muy querido y que se llama Duncan. En ese reinado también hay un caballero, un noble, alguien que es al mismo tiempo un gran guerrero cuyo nombre es Macbeth. Y Macbeth no solamente es muy querido en ese lugar, también es pariente lejano del rey, pero sobre todas las cosas lo que le dije recién, es muy hábil con la espada, puede conducir perfectamente bien un ejército y de hecho acaba de hacerlo. De hecho, el momento en el cual nos encontramos con Macbeth es aquel en el cual acaba de vencer a un ejército rebelde, acaba de pelear en nombre del rey Duncan y vuelve caminando allá por la medianoche, en una llanura totalmente desolada en Escocia, rumbo a su casa. No vuelve solo, vuelve con su amigo, también un guerrero, que se llama Banquo, y es en ese caminar, en ese regreso que están emprendiendo, cuando se le aparecen tres figuras. De pronto los detienen la aparición de tres figuras. William Shakespeare va a decir que esas figuras parecen mujeres, pero que tienen una barba larga, que parecen mujeres, pero que son sumamente esbeltas, tan esbeltas son que no parecen directamente seres humanos, y además, va a decir Shakespeare, están vestidas de una forma sumamente extraña. La primera de esas figuras lo va a mirar directamente a Macbeth, lo va a saludar y le va a decir: yo lo saludo, señor de Glamis. Y efectivamente, Macbeth era el señor de Glamis, era un título nobiliario, era noble él, y era el único título que tenía, pero se sorprende porque ese espectro que tiene adelante suyo no solo lo reconoce, sino que además sabe muchas cosas de él. Acto seguido hay otra de las figuras que lo encara a Macbeth, que lo mira directamente a los ojos y le dice: yo lo saludo, señor de Cawdor. Y eso sí lo sorprendió a Macbeth, porque él no era el señor de Cawdor, porque el señor de Cawdor era otra persona en ese reinado, y porque él ni siquiera tenía la expectativa de convertirse en eso algún día. Pero lo que más lo choqueó a Macbeth, a este guerrero, a este hombre que regresaba de la batalla, cansado, pero orgulloso, lo que más lo sorprendió es que la tercera de las figuras, también esbelta y con barba, también que parecía una mujer, pero también un espectro, un fantasma, o quizás una bruja, lo saluda diciéndole: salve, oh señor futuro rey de Escocia. Para Macbeth, obviamente, eso era algo totalmente inesperado. De hecho, él razona y dice: yo no puedo ser el rey de Escocia, ni llegar a serlo en algún momento, porque primero, el rey de Escocia es mi amigo, segundo, goza de muy buena salud, y tercero, tiene dos hijos que pueden heredarlo. Es decir, que no sería yo la persona que acceda a ese trono. Su amigo Banquo va mirando todo esto. En algún momento parece que quiere interpelar a estas figuras, y es una de ellas la que lo va a mirar y le va a decir: tú no vas a ser rey de Escocia, pero tus hijos sí lo serán. Acto seguido, se desvanecen prácticamente en el aire. William Shakespeare va a escribir esto. E inmediatamente van a aparecer unos caballeros, los mensajeros del rey en la historia, van a parar frente a donde estaba tanto Macbeth como Banquo, y le van a comunicar que el rey ha decidido nombrarlo caballero y señor de Cawdor. Obviamente esto coincidía con la predicción, con la profecía que le habían marcado las brujas hacía apenas unos instantes. Lo impresionó muchísimo, pero quizás al mismo tiempo lo dejó atónito, quedó grabado a fuego la idea, y lentamente, va a decir Shakespeare, lentamente comienza a crecer adentro de Macbeth, de ese guerrero, la idea de que quizás sí, quizás él efectivamente podía llegar a ser algún día rey de Escocia. A partir de ahí, la historia va a dar un vuelco, claro, porque Macbeth a alguien le va a contar esto, se lo va a contar a su mujer, que se llama Lady Macbeth. Le va a escribir una carta, le va a decir que se topó con tres espectros, le va a decir lo que le dijo cada uno. Además,
le va a señalar lo que le pasó, que vinieron los mensajeros del rey, que lo nombraron, además de señor de Glamis, señor de Caudo, que era lo que habían dicho las brujas. Su mujer lo va a recibir en su palacio, en su casa, y a partir de allí la historia totalmente cambia. ¿Por qué? Bueno, porque es la mujer, es un personaje que crea Shakespeare, la que lo va a incentivar. Es un personaje sumamente oscuro, es malvado, si me permite, es al mismo tiempo, uno podría pensar, una persona sumamente ambiciosa, Lady Macbeth, y va a ser quien lo va a incentivar rápidamente a este guerrero, le va a decir, mirá, tenés que asesinar al rey. Solamente así vos vas a poder cumplir con la profecía, vas a poder convertirte en el rey de Escocia. Y van a tramar un plan, en rigor lo va a tramar ella, y él primero no va a estar convencido de esa especie de intromisión de la sangre en el medio de la profecía. Pero finalmente ella lo va a terminar convenciendo. Y va a dar la casualidad de que el rey había anunciado que iba a pasar por el palacio de los Macbeth solamente para honrarlo a él, que había peleado en nombre del rey Duncan. Solamente el soberano quería darle un gesto de reconocimiento y para eso se iba a hospedar una noche. Y Shakespeare nos va a contar cómo termina esa noche, porque el rey efectivamente va a llegar con sus hijos, se van a alojar en ese palacio de los Macbeth, que eran nobles, pero también él era un guerrero, y a la medianoche Lady Macbeth se va a despertar, se va a levantar, y va a pensar que ese es el momento exacto para asesinar al rey Duncan. Va a llegar hasta el dormitorio, hasta la alcoba donde descansaba el rey, va a envenenar a los dos guardias que estaban cuidando la puerta, los va a envenenar pero los va a adormecer, no los va a matar, cuenta Shakespeare, y entonces va a meterse en la recámara, lo va a observar con detenimiento, le va a sonar familiar la cara del rey, va a decir que es muy parecido a su padre, y va a volver a su propia habitación, lo va a despertar a su marido, a Macbeth, y le va a decir que él tiene que hacerse cargo, le va a dar una daga en la mano, y le va a ordenar que vaya y que lo termine asesinando al rey Duncan. Y Macbeth efectivamente así lo hace. Pero además a Macbeth se le ocurre un recurso. Con las manos manchadas de sangre de haber asesinado al rey, termina manchándolos a los guardias que están totalmente dormidos en la entrada de esa alcoba y luego se retira a su propio cuarto. Por la mañana el palacio es un desastre. Por la mañana hay un verdadero caos y ese es en el contexto donde el propio Macbeth acude a la recámara del rey, observa que está muerto, que alguien lo ha asesinado, y él toma justicia por mano propia y termina justiciando a los dos guardias que estaban en la puerta justamente de la alcoba. Termina haciendo justicia. Los hijos del rey, los hijos de Duncan, se dan cuenta rápidamente que hay algo que no está bien y emigran directamente a Inglaterra. La historia, por supuesto, va a ponerlo a Macbeth en el centro de la escena, lo van a nombrar soberano de Escocia, es el nuevo rey de Escocia, y es ahí donde Shakespeare empieza lentamente a trabajar el interior de Macbeth. ¿Por qué? Bueno, porque en principio es el propio Macbeth el que termina recordando que cuando se cruzaba con las brujas, que parece que lo han anticipado todo, que parece que las profecías estaban perfectas, por lo menos lo que le habían dicho, es cuando recuerda que uno de esos espectros le había dicho a su amigo Banquo que no era él, pero sí sus hijos los que iban a heredar el trono de Escocia. Y es en esas circunstancias que él decide asesinar directamente a su amigo y a su hijo, a Banquo y a su hijo. Era tal la obsesión por el poder, era tal la obsesión por el miedo a perder el poder, que termina asesinándolo a su amigo y que en todo caso termina pasando que el hijo de este se escapa y desaparece. En ese contexto empieza una especie de caza de brujas directamente en el palacio, una purga porque ya lo vemos a Macbeth que está totalmente obsesionado, tiene miedo de perder el poder, termina asesinando a propios y extraños con tal de no enfrentarse a sus propios fantasmas. Empieza lentamente a poblarse el universo de este guerrero de ensoñaciones, de culpas, de fracasos, de miedos, de temores, de horrores. Y Shakespeare nos va a ir explicando que en ese proceso prácticamente Macbeth no va a respetar a nadie. De hecho, su propia mujer, Lady Macbeth, se termina suicidando, arrojándose desde una torre, porque directamente
ya no había contacto con la realidad. La historia sigue, por supuesto. Incluso Macbeth va a terminar consultándole a las brujas a propósito de lo que es su destino. Y la historia también, en definitiva, nos va a interpelar y yo la quiero utilizar esta noche. ¿Sabe por qué? Porque Shakespeare puede ser, sin ninguna duda, un intérprete perfecto de cualquier momento en la historia de la humanidad. Y quizás lo es de la Argentina de hoy. Yo podría hablarle de un Macbeth que podríamos interpretar como la historia de una culpa, la historia de esa culpa que va erosionándolo por dentro, podría ser una historia psicológica. También podríamos abordarlo por el lado del complemento, ¿no? Él y su esposa, Lady Macbeth, como una maquinaria perfecta en búsqueda de lo que es la ambición por el poder. Pero yo elijo darle otra lectura esta noche, elijo hacer el ejercicio con usted, que usted lo piense, piénselo a lo largo de los próximos días. Si no hay acá la presencia de un artefacto, de una maquinaria de características políticas, si en definitiva Macbeth no termina accediendo al poder en una especie de seguidilla a partir de la acumulación y de la ambición y de alimentarse de ese poder permanentemente, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quería Macbeth el poder? Y la respuesta es quizás para generar una especie de autosatisfacción narcisista. Era él en el poder, verse a sí mismo dispuesto a manejar una especie de plataforma de la consagración. Es él vinculado, yo podría decirle también, a cierta cuestión de figuración en una especie de vidriera social, a cierta cuestión de acceso a los beneficios materiales que le daba la idea y el hecho de finalmente ser un soberano. Macbeth no sabía para qué quería el poder, pero lo quería. Y después, en definitiva, termina cobrándolo de la forma que le cuento, con beneficios, por un lado, y también con esa proyección narcisista que proponía. Por supuesto, en esa maquinaria política lo que queda detrás es la devastación. Lo que queda detrás, ténganlo en cuenta, es que nadie mira eso que ha generado, eso que ha sido el camino por el cual ha obtenido el poder. Pero además, y quizás en última instancia, lo que quiero proponerle es que alguien conducía esa maquinaria política y que quizás la Argentina de hoy es muy parecida a ese Macbeth, porque recordemos al hombre, el hombre que conducía esta maquinaria, ese hombre que va a dejar directamente un camino trazado, es alguien que en algún punto actuó por soberbia, y es en función de esa soberbia que solamente él era el destinatario, que solamente él era el elegido de esos espectros. Él se veía a sí mismo como el elegido, él se veía a sí mismo como protagonista de esa imaginación que le habían generado, tanto los espectros, las brujas, como también en algún punto esa imaginación que había alimentado su propia mujer, Lady Macbeth. Pero además, yo podría decirle que en algún punto hay cierta pasividad también. ¿Por qué? Bueno, porque Macbeth alimenta fantasmas que terminan arrastrándolo, y sobre todo es una historia de horror, porque yo creo que no es tanto el horror que él siente por lo que ha generado, sino por darse cuenta de lo que él mismo es capaz de hacer con tal de retener ese poder. Le pregunto si en la Argentina de hoy no tenemos muchos de estos elementos, si el gobierno no ha querido llegar al poder para satisfacer en gran medida una cuestión narcisista, si no ha cedido a los intereses de los grupos que lo acompañaron hasta el poder, si no terminó dejándose arrastrar, como le pasó a Macbeth, por esos intereses que los propios funcionarios del gobierno ayudaron a alimentar, pero sobre todas las cosas, si lo que se ha dejado atrás es algo que no se quiere ver, ¿no? Si en definitiva el daño que se ha hecho pertenece a un mundo que el gobierno no quiere mirar, que no quiere reconocer, si la pobreza, la indigencia, si la emergencia alimentaria, el gobierno está atravesando un momento donde parece estar presenciando lo que ellos mismos generaron con sus políticas y no poder reconocerlo. Lo mismo que le pasó a Macbeth en esta historia. En una Argentina que tiene mayor grado de pobreza y de indigencia, que es más desigual y que es menos inclusiva, la soberbia nos ha traído hasta aquí. Como dice William Shakespeare, que los fantasmas que nos rodean se desvanezcan lentamente en el aire.